quieren, si les hace falta, si hay alguna cosa que quieren revisar de la clase. Ahí ya estamos grabando. Entonces, otra cosa que voy a hacer ahora, si hacemos un recreo, o si no, cuando terminemos la clase, es mandarles la tarea semanal. ¿Está bien? La tarea semanal yo se las voy a enviar cada miércoles y van a tener una semana para resolverla. Yo tampoco hablé con Daniela cómo lo estaban haciendo, pero me imagino que debe ser algo parecido. Le voy a poner fecha de cierre al formulario de una semana, ¿está bien? Entonces, eh, van a tener hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana para enviarme la tarea. Recuerden que me pueden consultar. Si por ahí no están seguros, si no les sale, no entienden, no tienen miedo de que les vaya mal, consúltenme, pero no dejen de hacerla. O sea, yo les digo la verdad, prefiero que les vaya mal en la tarea semanal, que la verdad que dudo mucho que eso pase, porque siempre son ejercicios muy fáciles, muy sencillos. Pero prefiero que les vaya mal antes de que no me lo manden, porque tengo un montón de chicos que no me mandan la tarea. Y eso es un desaprobado, pero ni siquiera sabemos por qué, ¿entienden? O sea, ni siquiera sabemos por qué es un desaprobado. Si uno desaprueba y después revisa y se da cuenta en qué se equivocó, termina aprendiendo algo. Pero si uno no manda la tarea porque no la hace, eh, no suma para ningún lado. Bueno, vamos a la guía. La guía de esta semana eh, es ecuaciones y estequiometría. Tenemos por ahí, me parece que en realidad son todos ejercicios de estequiometría, pero no sé si hay balanceo de ecuaciones más adelante, a ver, me voy a fijar. Pero bueno, vamos a arrancar con esto. Hay varios conceptos involucrados acá. Yo no voy a repetir demasiadas cosas del teórico, vamos a remarcar un poco lo que nos haga falta para resolver estos problemas y escucho preguntas, ¿está bien? Entonces, acá tenemos el problema 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno están presentes en una muestra de 2,33 gramos de oxígeno? Entonces, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para poder resolver ese problema? ¿Por dónde empezar? ¿Está bien? Y tengo varias opciones y el problema me dice la respuesta correcta, que eso está bueno, porque entonces, si yo me equivoco, de nuevo, me pongo a ver en qué me equivoqué y por qué me equivoqué y aprendo. ¿Está bien? Entonces está bueno que la respuesta correcta esté acá. Ahora díganme ustedes en qué cosas me tengo que fijar. ¿Qué datos tengo? Tengo la masa, 2,33 gramos, y la especie química, que es oxígeno 2. ¿Está bien? ¿De dónde arranco yo para responder la pregunta? ¿Cuántos átomos de oxígeno están presentes? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que yo debería saber de entrada para... Peso de un átomo de oxígeno. Sí, a ver, no te escuché bien. Peso molar de un átomo de oxígeno. Está bien, bueno, a ver. Nosotros tenemos acá una molécula de oxígeno que si la miramos tiene dos átomos, ¿sí? Cada molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno. Ahora, en estos 2,33 gramos de moléculas de oxígeno, yo tengo que decir cuántos átomos de oxígeno hay. ¿Está bien? Entonces, lo primero que debería hacer es hay algunos números que me indican cantidad de átomos. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese número? Cantidad de átomos por cada mol de oxígeno. El número de Avogadro. El número de Avogadro. Muy bien. Entonces, ahí vamos a empezar a hablar de cosas. Un mol, por ejemplo. Bueno, ya de entrada les pido disculpas por la letra. No me va a salir bien, no me sale bien, pero por lo menos, eh, si no reniego mucho, podemos trabajar bastante bien con esto. Entonces, un mol de cualquier sustancia tiene número de Avogadro de lo que sea. O sea, el número de Avogadro
es una cantidad enorme, es un número gigantesco. Vamos a escribirlo. Se escribe N sub A para abreviar, para no escribir el número, pero es 6,022 por 10 a la 23. Si yo hablo de mol de átomos o de moléculas, si hablo de mol de moléculas, por ejemplo, esto serían 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si hablo de mol de átomos, esto sería número de Avogadro de átomos. Si hablo de mol de lo que sea, acuérdense que es una cantidad que me sirve para contar cosas. Yo puedo contar autos, puedo contar personas, puedo contar cosas macroscópicas, pero no tiene mucho sentido porque es un número gigante. Entonces, cobra sentido usarlo cuando hablo de entidades microscópicas, por ejemplo, átomos y moléculas. ¿Está bien? Entonces ahí sí tiene sentido hablar de moles. Es una cantidad muy grande para contar personas, por ejemplo. Pero átomos no, no tanto. Entonces, en un mol, yo tengo número de Avogadro. ¿Sí? En un mol de oxígeno 2, en un mol de moléculas de oxígeno, tengo un número de Avogadro de moléculas de oxígeno. Y eso tiene una determinada masa. ¿Sí? Entonces, si yo acá le agrego un mol, vamos a suponer que acá le agregamos un mol de oxígeno 2, tengo número de Avogadro de oxígeno 2 y eso tiene una masa. ¿Cuál es la masa de un mol de moléculas de oxígeno? 16. 16 gramos puede ser. Ah, ojo. ¿Cuántos átomos hay acá? 2. 2. Entonces, ¿cuánto es? 32. 22. Si uno lo resuelve rápido, este problema se equivoca. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, oxígeno 16, bla, 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 número de Avogadro y resuelvo. Pero en realidad, en la molécula hay 2 átomos. Entonces, el mol no pesa 16, el mol pesa 32 gramos. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, es por donde el camino correcto para resolverlo. ¿Está bien? Ahora díganme ustedes, ¿cómo harían la regla de 3 para calcular la cantidad de átomos? Si un mol son 32 gramos, sacas cuántos moles hay en 2,33 y después cuántas moléculas hay en esos moles. Perfecto, ese es un camino. Ese es un camino. Podríamos hacerlo en un solo paso también. Pero vamos a hacerlo en un solo paso y después lo hacemos como dijiste vos. Si lo planteamos en un solo paso, ¿cómo sería? Usando gramos y cantidad de moléculas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo sé que, todo lo que hablamos recién, que en 32 gramos de oxígeno 2 hay ¿cuántos átomos de oxígeno? ¿Cuántos átomos? 2. En 32 gramos, ¿eh? Es un Hay mol. uno. 12,44. 0,44. Claro, que es ese 12,044 que dice el compañero es 2 veces el número de Avogadro. ¿Lo entienden? 2 veces el número de Avogadro de átomos de oxígeno. ¿Por qué 2 veces el número de Avogadro? Porque cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos, ¿sí? Entonces, 32 gramos de oxígeno 2 son un mol de oxígeno 2 y contienen número de Avogadro de moléculas de oxígeno, ¿sí? De moléculas de oxígeno. Pero como cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos, cada mol de oxígeno 2 tiene 2 veces el número de Avogadro de átomos de oxígeno. ¿Lo entienden? Entonces yo planteo esto, 32 gramos de oxígeno 2 contiene 2 veces el número de Avogadro de átomos de oxígeno, ¿sí? Fíjense que acá puse átomos de oxígeno, solo átomos. Entonces los 2,33 gramos de oxígeno 2 tienen X cantidad de átomos de oxígeno. ¿Lo entienden?
Esa es una forma de hacerlo. Estos problemas de estequiometría hay varias formas de resolverlos. ¿Está bien? Una es esta, que es una forma directa de hacerlo. Otra es, como decía su compañero recién, a ver si me acuerdo cómo habías dicho, déjame un segundo, era calcular los moles primero, ¿eso habías dicho? Y con esos Sí, moles calcular la cantidad de moléculas. la cantidad de moléculas, y a ese número no se tienen que olvidar que hay que multiplicarlo por 2, porque cada molécula tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces, en este paso que escribimos acá, esta regla de 3 que escribimos acá, la opción que nos va a dar es la opción B, ¿sí? Acá nos da 8,7 por 10 a la 22 átomos de oxígeno, ¿sí? Calculamos eso, nos da la opción B. Ahora, si lo quiero resolver de otra forma, lo que yo puedo hacer, bueno, primero, como decía ese compañero, es calcular cuántos moles de oxígeno 2 tengo, ¿sí? Entonces, hagamos también esa, por las dudas, para si a alguien no le cerró esta forma de resolver lo que hicimos al comienzo. Entonces, yo puedo decir 32 gramos de oxígeno 2 son 1 mol, ¿sí? Los 2,33 que me plantea el problema, gramos de oxígeno 2, son X. ¿Está bien? Y calculo ese número, ¿sí? Me va a dar una cantidad de moles, ¿sí? Que yo no lo hice así. Si tienen para ir calculando, ayúdenme y calculen. Yo lo resolví de la forma que hicimos al comienzo. 0,07 te da eso, profe. 0,07 moles. A ver dónde estamos. 0,7 moles. Entonces, ahora puedo decir, en un mol hay número de... y ahí puedo de nuevo hacer parecido a lo que hicimos acá. Un mol de oxígeno 2. Ah, ojo, acá es oxígeno 2 y acá es oxígeno 2. En un mol de oxígeno 2 tengo número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno 2, ¿sí? Eso no me tengo que... Estoy quedando sin lugar. Moléculas de oxígeno 2. En los 0,07 moles de oxígeno 2 tengo X moléculas de oxígeno 2. ¿Está bien? Entonces, calculemos eso. Eso por 6,022 por 10 a la 23. 4,4 por 10 a la 22. Ustedes díganme si les da lo mismo que a mí, ¿eh? 4,4, entonces esta X es 4,4 por 10 a la 22 moléculas de oxígeno 2. ¿Está bien? Bueno, pero son moléculas de oxígeno 2. Lo que yo necesito es átomos de oxígeno, es lo que me pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un paso más y decir que en una molécula de oxígeno 2 hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, en 4,4 por 10 a la 22, o sea, sería eso por 2. 4,4 por 10 a la 22 moléculas de oxígeno. Tengo X, o sea, sería 4,4 por 10 a la 22 por 2, que me va a dar 8,8. Fíjense la opción B, 8,77 por 10 a la 22, o sea, 8,8 por 10 a la 22. Y este 4,4 yo lo redondeé. O sea, acá voy a poner 8,8 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. No se olviden de poner qué es cada cosa, ¿sí?
Entonces llegamos al mismo resultado, 8,76 creo que me daba acá, y acá me da 8,8 porque estoy redondeando para arriba. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, profe. En este caso, lo que hacemos primero en esta segunda solución sería primero averiguar la cantidad de moles, de moléculas, en esa muestra que nos da el ejercicio. Con eso obtenemos la cantidad de moléculas, y con la cantidad de moléculas obtenemos la cantidad de átomos. ¿Así sería? Esa sería una forma. Esa sería una forma. Recuerden lo que les dije recién. Hay varias formas de hacerlo. Yo puedo obviar pasos y hacerlo más corto, pero tengo que tener en cuenta unas cuantas cosas, no pasarme de largo nada, o hacer todos los pasos y bueno, resolverlo. ¿Está bien? Bueno, yo les voy a mandar, les voy a enviar toda la resolución, ¿está bien? Ustedes la van a tener. Les voy a mandar este archivo para que ustedes lo tengan, ¿sí? Bueno, a ver, sigamos. Problema 2. A ver, dice, 10 gramos de un compuesto AB2 contienen 3,01 por 10 a la 22 moléculas. A ver qué decía este problema. 10 gramos de un compuesto AB2 contienen 3 por 10 a la 22 moléculas. Calcule el número de moles que hay en los 10 gramos. Bueno, a ver si me dicen ustedes cómo empiezo con eso. El número de moles que hay en esos 10 gramos. Siempre vamos a arrancar con las cosas que nosotros conocemos, con el número de Avogadro y con el mol, diciendo, en un mol hay número de Avogadro de moléculas. ¿Está bien? Acá me pregunta el número de moles que hay en 10 gramos y me dice cuántas moléculas hay en esos 10 gramos. ¿Sí? Entonces es una regla de 3 bien sencilla. A ver quién me la dice. En un mol no estarían los 6,022 por 10 a la 23, los 10 gramos, tantos moles, ¿o no? No. En vez de usar los 10 gramos, tengo que usar el otro número. Porque fíjate que... Calculo las moléculas, claro. Tengo Claro, los 3,01 por 10 exacto, a la sí. 22. Porque si no estarías... Lo voy a escribir y mientras tanto hablamos de eso. Porque si no estarías mezclando moléculas con gramos y ahí no funciona. Pero eso uno se da cuenta cuando lo escribe. Entonces, ¿No lo que yo- sería un sí, mol igual a 6,02 por 10 al 23 y abajo pones la cantidad que te da y sacas el mol que falta, o sea, la cantidad de moles que sería? sí, me parece que sí, que es lo mismo. A ver, dame un segundo. Entonces, 6,022 por 10 a la 23 moléculas, o sea, número de Avogadro, ¿sí? Son un mol. Los 3,01 que tengo acá, 3,01, uy, que me fui lejos, 3,01 por 10 a la 22 moléculas son X moles. ¿Está bien? Y ahí resolvemos esta regla de 3. Entonces yo acá tengo cantidad de moléculas con cantidad de moléculas. Siempre tengo que tener lo mismo. Si yo acá pongo los 10 gramos, en vez de los 3,01, si pongo gramos acá, voy a estar mezclando gramos con moléculas y no me va a dar mal. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? Sí. Y fíjense que acá tenemos, esto es la mitad, y esto es un orden de magnitud menos. O sea,
Hagan el cálculo con la calculadora, pero por ahí no es tan difícil sacarlo también sin calculadora. 0,0, uy, 0,05 moles. ¿Moles o mol? Bueno, lo mismo. ¿Estamos? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Ok, después me dice, en el punto B, calcule la masa. Ah, bueno, de nuevo, acá abajo tenemos todas las respuestas, así que vamos controlando. Calcule la masa de un mol de, de moléculas de AB. Sí. Ah, nada. Hacemos el planteo para el B. La masa de un mol. A ver, ¿qué es lo que yo conozco con este paso que acabo de hacer? ¿Cuántos mol hay en la cantidad de moléculas que nos da el ejercicio? Sí, y además de la cantidad de moléculas, ¿qué otra cantidad me está diciendo el ejercicio? Los Que 10 gramos. 0,5 moles pesa 10 gramos. Exacto. Exactamente, 0,05 pesan 10 gramos, un mol va a pesar X. Ese es el planteo que tengo que hacer. Entonces, para saber la masa de un mol, digo, si 0,05 moles pesan 10 gramos, un mol X, ¿sí? Entonces sería 10 dividido 0,05. Esto da 200. ¿Estamos? Vamos por el C. Hasta ahora venimos bien. La masa de una molécula expresada en gramos. Fíjense que esto acá, en el punto A, partimos de una relación que nosotros conocemos, que ustedes se lo explicaron en el teórico, que es el número de Avogadro de entidades contenidas en un mol de esas entidades, ¿sí? En el punto B, partimos del resultado que calculamos en el punto A. Si nosotros al punto A lo hubiésemos resuelto mal, al punto B también lo vamos a hacer mal. Entonces, es importante resolver con cuidado, sin apurarse, ¿está bien? Porque todos los resultados, me parece, van a depender de lo que vayamos haciendo al principio. Si lo hacemos mal, hacemos todo el problema mal. Bueno, el punto C. Calcular entonces la masa de una molécula expresada en gramos. Ah, y acá hay un concepto que vamos a mencionar. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esa masa? La masa de una molécula de lo que sea expresada en gramos. ¿Cómo se llama? ¿La unidad de medida se refiere? No, esa masa tiene un nombre. Masa tal cosa. Molar puede ser. Molecular está bien, pero además, masa molecular está bien, porque es la masa de una molécula. ¿Unidad de masa atómica, eso se refiere? No. Se llama masa absoluta, ¿está bien? Recuerden que tenemos, además de masa molecular, es masa absoluta, es la masa de una molécula en gramos, expresada en gramos, ¿sí? Si nosotros a la masa la expresamos en UMAS, que es otra unidad que podemos usar, se llama masa relativa, ¿está bien? Más adelante creo que les pide eso, así que ahí vamos a volver a hablar. Entonces, acá teníamos el A, acá tenemos el B, vamos a hacer el C. La masa de una molécula expresada en gramos. ¿Cómo hago eso? Si 6,022 por 10 a la 23 pesan 200, uno pesa tanto. Muy bien. 6,022 por 10 a la 23
moléculas pesan 200 gramos, ¿sí? Una molécula pesa X. Y esto me va a dar un número muy grande o muy chico. Chico. Un número muy chico. Estoy hablando de la masa de una molécula, ¿sí? Entonces, lógicamente, tengo que esperar un resultado muy pequeño. Bueno, a ver, ¿cuánto me dio a mí? Ahí dice 332 por 10 a la menos 22. Bueno, sí, 332 por 10 a la menos 22. ¿Está bien? Por 10 a la menos 22 gramos. No hay que olvidarse de las unidades. Entonces, un número extremadamente pequeño, y es lógico porque estoy hablando de una sola molécula. Bueno, acá tengo el A, acá tengo el B, y acá tengo el C. La pena vamos a ir para acá abajo. Entonces acá, acuérdense cualquier pregunta que les vaya surgiendo, cosas que se acuerden que no les quedaron claras del teórico, me preguntan. El inciso D, la cantidad de moles de átomos de A y de B contenidos en los 10 gramos. Moles de átomos de A y B contenidos en los 10 gramos. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde parto? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo primero que voy a decir? Para poder responder eso. Que en 10 gramos hay 0,05 moléculas. 0,05 Moles. moles. Bien. Entonces, en 10 gramos de, no lo escribí en ningún lado, voy a poner AB2, hay 0,05 moles. ¿Sí? Y entonces, sabiendo eso, ¿puedo directamente decir cuántos moles de A tengo ahí? Yo creería que no. A ver, ¿alguien más? Un tercio podría ser. Átomo de A. ¿Cómo? Ah, no, estaban diciendo algo. Bueno, mírenlo así. Yo tengo la molécula, ¿sí? Tengo la molécula de AB2. En cada molécula hay un átomo de A. Hablemos solamente de A. En cada molécula hay un átomo de A, ¿sí? En un mol de moléculas, ¿cuántos moles de A vamos a tener? Si en una molécula tengo un átomo, en un mol de molécula voy a tener un mol de átomos, ¿sí o no? Sí. Entonces, en 0,05 moles, si en un mol de AB2 tengo un mol de A, en 0,05 voy a tener la misma cantidad, 0,05 moles de A. ¿Sí? ¿Y qué pasa con B? En un mol, en una molécula de AB2 tengo 2 átomos de B. En un mol de moléculas de AB2 voy a tener 2 moles de B. O sea, siempre tengo el doble, porque justamente en cada molécula hay 2 átomos. Entonces, eso se repite siempre. Por lo tanto, en 0,05 moles de AB2 voy a tener 0,05 moles por 2, debería haber puesto al revés, por 2 de B. ¿Entienden? O sea, 0,05 por 2 es la cantidad de moles de B, que es 0,1. La unidad de mol representaba un solo átomo, ¿cierto?
¿Cómo? ¿La unidad de mol? No, Representaba un solo átomo, ¿cierto? no, la unidad, acordate que la unidad de mol es una unidad que se usa para contar cosas. Podemos usarla para contar moléculas, átomos, los átomos que sean, si son todos distintos, lo que sea, ¿está bien? Entonces nosotros acá, cuando miramos una molécula como esta, lo que decimos, a ver, lo voy a escribir acá. En una molécula, lo voy a escribir a ver si para que lo entienda mejor. En una molécula de AB2 hay un átomo de A, ¿sí? Si en una molécula hay un átomo, cuando yo tengo un mol de moléculas, tengo un mol de átomos. Entonces, en un mol de AB2 tengo un mol de A, ¿sí? Porque eso se repite a lo largo de todo el mol. O sea, cada molécula en ese mol tiene un átomo de A. Por lo tanto, hay un mol de A. ¿Lo entienden? Sí. Por ahí es como... Hay cosas, sobre todo en este tema, me refiero a estequiometría, que necesitan un poco de tiempo para que uno las madure. No necesariamente van a entender todo esta semana. Probablemente, habiendo resuelto esta guía, cuando tengan el teórico de soluciones que creo que les toca mañana, ¿puede ser? Sí. Creo que sí, bueno. Van a terminar de ir cerrando cosas. O sea, es un tema que necesita, si no lo vieron nunca en la secundaria, es un tema que necesita un poquito de tiempo, no se preocupen. Por eso yo les voy anotando acá, ¿tá? Para que les quede. Y me falta un punto más, así que no voy a anotar más porque me voy a quedar sin lugar. Entonces, una molécula de AB tiene un átomo de A y acá le voy a agregar acá, dos átomos de B. Una molécula, un mol de moléculas de AB2 tiene un mol de A y dos moles de B. ¿Está bien? Ahí les queda. Y vamos por el último. Bueno, hasta ahora vamos coincidiendo con... Bueno, las respuestas nos ayudan también, ¿sí? A razonarlo. Si no nos damos cuenta, miramos los números de la respuesta y para orientarnos un poco. La cantidad de átomos de A y de B contenidos en los 10 gramos. Bueno, A, B, C, D, E. Entonces, ¿de dónde saco la cantidad de moles de A? Y bueno, yo lo que sé, porque lo respondí en el punto anterior, es que tengo esta cantidad de moles de A y esta cantidad de moles de B. Entonces, si un mol, esto lo hago directamente, si un mol tiene número de Avogadro de átomos de A, ¿cuánto tenía de A? 0,05. 0,05 moles tiene X. Y resuelvo eso. Y planteo para B. Si un mol de B hay número de Avogadro de átomos de B, en 0,1, que era lo que yo tenía, en los 10 gramos, tengo X. ¿Está bien? Y calculo eso. 0,1 por número de Avogadro y 0,05 por número de Avogadro. ¿Está bien? Y eso, a ver si coincide lo mío, 3,011, ¿sí? Y 6,022 por 10 a la 22. Entonces, acá tengo
Esto es lo que me da a mí, que sí, es lo mismo. 3,011 por 10 a la 22. Átomos de A. Y 6,022 por 10 a la 22 átomos de B. Bueno, ¿lo entendieron? Profe, el 0,1 de B, ¿de dónde salía? El 0,1 de B, mira acá arriba donde voy a ver, voy a usar voy a usar el mouse, Fíjate acá, nosotros teníamos en los 10 gramos de AB2 0,05 moles de AB2, ¿sí? Y habíamos dicho, en un mol de AB2 tengo 2 moles de B, ¿sí? Entonces, en 0,05 moles de AB2 tengo el doble de B. Ah, bien. O sea, Sí, acá lo multiplicaba por lo 2 y multiplicó por 2 y... Bien. Ah, está, gracias, profe. Sí. ya. Bueno, sigamos. A ver. Bueno. Vamos a continuar. Una firma de lápiz suele contener alrededor de 1 miligramo de masa. Suponiendo que la materia negra sea grafito puro, o sea, carbono, calcule el número de átomos de carbono que contiene la firma y la masa absoluta de un átomo de carbono. Ahí viene lo que yo les preguntaba hoy. Cuando yo tengo que calcular masa absoluta o masa relativa, voy a optar por poner, si es masa absoluta, el resultado en gramos, y si es masa relativa, el resultado en UMAS, en unidades de masa atómica, ¿sí? ¿Por qué se llama relativa? Porque recuerden que la UMA se define como la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Entonces, todas las masas que yo exprese con UMAS van a ser relativas a la masa del átomo de carbono 12, porque de ahí nace la definición. Por eso se llaman masas relativas. Bueno, no importa, es un poco una forma de llamarlo, nada más. A ver si acá arrancan ustedes. Entonces me dice, la firma contiene 1 miligramo de masa y me pide que calcule el número de átomos de carbono que contiene la firma. ¿Por dónde arranco? Carbono. ¿Qué debería conocer del carbono? El mg que se menciona es miligramos, ¿cierto? De masa. Ay, no te escuché. El 1m que nos dice el ejercicio representa 1 miligramo de masa, ¿o no? 1 miligramo de masa, sí. Supongo que para empezar tendremos que convertir ese miligramo a gramo para poder trabajar como solemos hacerlo. Bueno, ok, sí. Empecemos por ahí. 1 miligramo. Transformemos las unidades. ¿Cuántos gramos son? ¿Cuántos saltos tengo que dar para llegar al gramo? 3. 0,001, ¿no? 0, 0,1. Muevo la coma. ¿Cuántos lugares? Si estoy en mili. Muevo la coma 3 espacios. 3, exactamente, porque acuérdense que es deci, centi, mili. O sea, si estoy parado en el gramo y tengo que ir hasta el miligramo, me voy a mover decigramo, vengo acá. Centigramo, vengo acá. Miligramo. ¿Está bien? Entonces,
decigramo, centigramo, miligramo. Ese sería el número en gramos. ¿Está bien? ¿Lo entienden? A ver, mírenlo al número escrito así como está. Está escrito en gramos. Ahora piensen que yo quiero escribirlo en miligramos, ¿sí? Entonces, de gramos me voy a miligramos. Entonces, decigramo, centigramo, miligramo. Y me queda un 1. 1 miligramo. ¿Lo entienden? Sí, yo sí. Lo puedo hacer así. Otra forma de hacerlo es 1 miligramo. Uy, ahí está. Y hago una transformación de unidades, ¿sí? Que también puedo hacer una regla de 3 si quieren. Para mí es más fácil hacerlo así. A ver, 1 miligramo y vamos a ir a gramos. Entonces, acá escribimos la relación entre gramos y miligramos. ¿Cuántos miligramos hay en 1 gramo? 1000. 1000, muy bien. Entonces, si yo quiero sacarme el miligramo de encima, lo escribo la relación y escribo el miligramo en el denominador. Entonces tengo 1000 miligramos son 1 gramo. ¿Está bien? Y ahora resuelvo esto. Miligramo se va con miligramo, el resultado me queda en gramos. ¿Está bien? Y el resultado sería 1 dividido 1000, que me va a dar esto que tengo acá. 1 dividido 1000, que me va a dar 0,001 gramos, que es lo que me quedó como unidad final. Esa es otra forma de hacerlo. Transformar unidades. Y esto que yo escribí acá es una regla de 3. ¿Está bien? Una regla de 3 que es, la voy a escribir acá arriba. 1000 miligramos, si 1000 miligramos son 1 gramo, 1 miligramo, que es lo que me dice el problema que yo tengo, son X gramos. 1 por 1 dividido 1000. Fíjense que acá tengo 1 por 1 dividido 1000. O sea, esta regla de 3 está escrita acá. Y así convertimos las unidades. ¿Está? Como ustedes prefieran, como les resulte más fácil. Lo que sí es importante que lo sepan hacer. Porque lo van a tener que usar un montón de veces. Y no está bueno que cometan un error transformando unidades y pierdan puntos por eso. ¿Está bien? Entonces, volvamos a lo que nos pregunta el problema. El número de átomos de carbono que contiene la firma. Entonces, yo ya sé cuántos gramos de carbono, voy a poner acá, carbono, tengo. 0,001 gramos de carbono. Entonces ahora voy directamente a hacer la regla de 3 para calcular cuántos átomos de carbono hay acá. ¿Sí? ¿Y cómo planteo esa regla de 3? ¿Cuánto pesa un mol de carbono? 12 gramos. 12. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a plantear esta regla de 3? 12 gramos vale 6,022 por 10 a la 23 átomos, o número de Avogadro. Y abajo el valor, 1 miligramo equivale a X. Muy bien. Ahí está. 12 gramos son número de Avogadro, 0,001 gramos son X. ¿Está bien? Y esto creo que me va a dar el mismo. A ver, acá dice 502, ¿cuánto me dio a mí? Sí, 5,018, 5,002. 5,02 por 10 a la 22. No, acá dice a la 19. ¿Dónde estoy mirando? A la 19, sí. A la 19, átomos, no se olviden de poner qué cosa es. ¿Está bien? Átomos de carbono. Bueno, con eso estaríamos el punto A. Vamos al punto B. Ahora me pregunta la masa absoluta de un átomo de carbono. Bueno, ¿cómo hago eso?
Ya lo hicimos en el anterior, ¿no? ¿Qué sería exactamente la masa absoluta? ¿La masa de un mol? La masa de un átomo. Acordate que dicen, fíjate, la masa absoluta de un átomo. O sea, la masa de un átomo expresada en gramos. Eso sería la masa absoluta del carbono. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo usar este dato o puedo usar este dato, ¿sí? Y lo que voy a decir es, si 6, número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 12 gramos, ¿sí? Un átomo de carbono pesa X. ¿Sí? Recuerden, masa absoluta en gramos, masa relativa en UMAS. O sea, acá sería 12 dividido el número de Avogadro, directamente. Ya después, cuando ustedes se acostumbren, hay un montón de cosas que van a dejar de escribir. Yo estoy escribiendo todo, pero en realidad no había necesidad. Simplemente vos decís 12 dividido el número de Avogadro, ¿sí? Y tengo el valor de la masa de un átomo. Y eso, 1,99 por 10 a la menos 23, a ver, 1,99 por 10 a la menos 23. Y es lógico, yo tengo que esperar un resultado, un número extremadamente chiquito. ¿Sí? Tengo que esperar un número extremadamente chiquito porque estoy hablando de la masa de un átomo, ¿sí? Así que tiene que ser muy chiquito el valor. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Entendieron? Sí, no, sí. Cualquier cosa, pregunten, ¿eh? Profe, Sí. ¿cómo se definiría la masa relativa? La masa relativa es la masa expresada en UMAS. Si ustedes van a la tabla, buscan el carbono, van a ver que miran la masa del carbono en la tabla, porque yo tengo una tabla acá. Miran la masa y van a ver que dice 12. 12,011, ¿está bien? Esa masa yo la puedo expresar de dos formas. Yo puedo decir, bueno, esa es la masa de un mol de carbono, ¿sí? Un mol de carbono, me voy a la tabla, busco y voy a encontrar que son 12,01111 gramos, ¿sí? Un mol de carbono. Esa es la masa molar del carbono, masa molar. Después tengo la masa atómica, ¿sí? Y ahí no voy a hablar de moles, voy a hablar de átomos. Entonces voy a decir, un átomo. Fíjense que la magnitud va a cambiar un montón, porque cuando hablo de moles, estoy hablando de el número de Avogadro de átomos, o sea, un montonazo. Y acá estoy hablando de uno solo, así que el número tiene que cambiar. El número va a ser totalmente distinto. Entonces yo voy a decir, si, voy a tener dos opciones. Expresar este número que encuentro en la tabla directamente, pero no puedo poner gramos, porque justamente estoy hablando de un solo átomo. Entonces, ¿qué unidad le voy a poner? UMAS. ¿Sí? Esta sería la masa relativa del carbono. Un átomo de carbono pesa 12,01 UMAS. Y si hablo de la masa absoluta del carbono, va a ser este número expresado en gramos, que es lo que nosotros hicimos acá, en el punto B. ¿Está bien? O sea, trabajamos con la masa de los moles y la dividimos por el número de Avogadro y calculamos la masa en gramos de un átomo. Esa sería la masa absoluta. Entonces, acá tenemos la masa relativa y acá tenemos la masa absoluta, que es la pregunta del problema, ¿sí?
absoluta es la que está medida en gramos, la relativa es la que está medida en UMAS. Exacto. Sí, así es. Así es. Bueno, continuamos. Son cosas que por ahí nos tenemos que ir acordando. Ya van a ver, se las van a ir acordando. 4, entonces. La molécula de A3 tiene una masa molecular igual a 48 UMAS. Calcule. Masa atómica relativa de A en el punto A. Bueno, vamos a empezar con el punto A primero. ¿Sí? Entonces, calcular la masa atómica relativa de A. A ver, ¿lo hicieron? Yo ahí hice si 3 átomos de A son 48 UMA, un átomo es X y medio 16. Bueno. Está bien. O sea, es así de sencillo como suena eso. Dice la masa atómica relativa de un átomo de A. Entonces, por definición, tenemos que saber lo que es la masa atómica relativa. O sea, es el número expresado en UMAS. Y acá me dice que la molécula tiene 48 UMAS. Entonces, si A3 tiene 48 UMAS, ¿sí? Y además, 3 átomos de A, ¿sí? Un átomo de A va a ser 48 dividido 3. Me llama la atención que el punto 4 te habla de masa molecular es igual a 48. Y después, no dije nada, me di cuenta solo. Ok. Entonces, un átomo de A tiene 48 dividido 3 expresado en UMAS, ¿sí? UMAS. Y eso da 16, muy bien. $16 UMAS. B. ¿Vamos bien hasta acá? La masa absoluta de un átomo de A, expresada en gramos. Bueno, yo acá tengo dos opciones. La masa absoluta, o sea, ya conozco la masa relativa, 16 UMA. Y ahora me pregunta la masa absoluta. Entonces, 16 gramos, ¿no? ojo, no es 16 gramos. Porque me pregunta la masa absoluta de un átomo. Si me dijera la masa absoluta de un mol de átomos de A, yo podría poner 16 gramos y estaría bien, pero como me pregunta la masa de un solo átomo, yo tengo que transformar estas UMAs en gramos, ¿sí? Y tengo que buscar la equivalencia de la UMA en gramos. ¿Cuánto es una UMA en gramos? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es ir a buscar eso. Y eso lo encuentran en cualquier lado, se lo dieron en el teórico, lo buscan en Google, lo buscan en la tabla periódica, ¿sí? Y van a encontrar la equivalencia. Una UMA son 1,66, me parece, sí. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Tengo que conocer esa equivalencia, ¿sí? Y yo acá tengo 16 UMAs, entonces 16 UMAs son X. Multiplico 16 por 1,66. Y eso me da 2,65 por 10 a la menos 23. Bueno, 2,66 por 10 a la menos 23, lo que dice acá. Por 10 a la menos 23 gramos. No se olviden de las unidades. ¿Tiene Entonces, sentido? profe, ¿cómo Sí. tenía que ser para que sean 16 gramos? ¿Cómo tenía que decir?
me debería haber preguntado la masa de un mol de átomos. ¿Entendés? Ah, bien. La ¿Me masa. pregunta? Ah, ojo, ahí hay una cosa en la cual tienen que siempre estar atentos. Cuando ustedes leen, no sé, lean un par de veces siempre, porque por ahí uno lee rápido y responde en función de lo que entendió, y por ahí no es lo que les está preguntando. Entonces, acá si yo leo rápido, capaz que contesto 16 gramos y está mal, porque lo que me está preguntando es la masa de un átomo, y un átomo no puede pesar 16 gramos nunca, ¿está bien? Porque es un solo átomo. Y si responden eso, está muy mal. O sea, por ahí, por leer rápido, uno responde una cosa que si lo piensa 2 segundos no lo haría, porque nunca van a poner que un átomo pesa 16 gramos, ¿se entiende? Bueno, Profe, sí. y a un UMA, ¿por qué equivale 1,66 por 10 a la menos 24? Ese último dato, ¿de dónde sale? Eso sale de la definición de la UMA. La UMA es la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Entonces, es la masa del átomo de carbono 12 dividido 12 en gramos, ¿no es cierto? De ahí sale. Es la definición de UMA. Por eso tiene ese valor la UMA. Entonces, si ustedes agarran la masa de un átomo de carbono 12, la dividen por 12, les va a dar este valor. Vamos al C. En el C me pregunta la masa absoluta de una molécula de A3. Y yo tengo acá la molécula de A3 pesa 48 UMAS, ¿sí? 48 UMAS. Entonces, esas 48 UMAS yo las tengo que transformar en gramos, ¿sí? A ver dónde está. Masa absoluta de una molécula de A3. Entonces, expresada en gramos. 48 UMAS, ¿sí? A ver dónde estoy. 48 UMAS es la masa de una molécula. Y a esas 48 UMAS las tengo que transformar en gramos. Ya lo estoy repitiendo porque me perdí un poco, perdón. Entonces lo que tengo que hacer es la masa de una UMA multiplicarla por 48. ¿Sí? Entonces voy a tener 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, que es la masa de una UMA, multiplicado por 48. Por 48, ¿sí? Me va a dar la masa absoluta de una molécula. Entonces, a ver dónde está eso. $7,97 por 10 a la menos 23. ¿Cuánto dice ahí? 7,97. Gramos. Acuérdense que es gramos porque es masa absoluta. Yo en realidad lo había resuelto de otra forma, estoy viendo acá. Yo usé este número. Yo sé que acá tengo un átomo de A. Esa es otra forma de hacerlo. El número que calculamos en el inciso B es la masa absoluta de un átomo de A. Entonces, si yo sé que la molécula tiene 3 átomos de A, otra opción que tengo para resolver el punto C es decir, un átomo de A, pesa 2, me fui muy abajo, 2,65 por 10 a la menos 23 gramos. Y a esto es un átomo, y yo en la molécula tengo 3 átomos, así que lo multiplico por 3, y ahí tengo el resultado.
de la masa de una molécula en gramos. 7,97 por 10 a la menos 23 gramos. Bueno, esa sería otra forma de hacerlo, ¿sí? En realidad yo lo había resuelto de la segunda forma y la primera como que lo hice recién. ¿Lo entienden? A ver, lo que es importante de acá, no marearse con los números, saber distinguir cuándo les están pidiendo masa atómica, cuándo les están pidiendo masa molecular, cuándo les hablan de masa molar, ¿está bien? Esas cosas, estar en esos detalles, atento a esos detalles, porque lo que va a pasar es que si estoy apurado por resolver, me paso de largo y confundo la masa atómica con la masa molar y respondo mal, ¿está bien? Un poco eso, hacer hincapié en esas cosas. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Sí, sí. Vamos bastante rápido. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? Sí. 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Vamos a tomarnos unos minutos porque nos quedan 3 problemas. En realidad nos quedan 2 problemas porque el tercero es una especie de discusión nomás. Vamos a tomarnos unos minutos, vamos a tomarnos 20 minutos, ¿sí? Hasta las 35 más o menos, y continuamos, ¿está bien? Porque si no, estamos yendo muy rápido, por ahí se nos van a ir pasando cosas, y no quiero. Y aparte se nos va a terminar la clase muy rápido porque son poquitos problemas en esta guía. Así que bueno, vamos a hacer eso, chicos. Voy a dejar de compartir. A ver. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Y nos tomamos hasta unos 20 minutos, hasta las 12:35, y ahí continuamos con los 3 últimos problemas de la guía. Y bueno, preguntas que tengan, que les vayan surgiendo en el camino. Acá estoy leyendo el chat. Profe, ¿y va a dejar clase que se siga grabando o va a cortar y después reanudar la grabación? Yo creo que si después la reanudo se suma al mismo archivo. La verdad que no lo hice nunca, yo siempre la dejo grabando. Esta guía que estamos haciendo, me pregunta Indra Regina, sí, está en el aula virtual, está en PDF en el aula virtual. Miren, se las muestro ya. Está en esta semana, 5 al 11 de abril. Es la guía de ecuaciones y estequiometría, ¿sí? Descárguenla para resolverla. ¿Se puede multiplicar por 3? Sí, se puede, ahí estábamos con eso. ¿Podemos ver algo del teórico también? Y no, a ver, lo que vamos a ver de teórico es lo que ustedes me pregunten. Yo no les voy a dar teórico porque ustedes ya tuvieron el teórico, van a tenerlo, en realidad al teórico de este tema ya lo tuvieron el jueves pasado. Recuerden que tienen el video del teórico, lo pueden ver las veces que quieran, lo pueden repetir las veces que quieran y eso está buenísimo si hay partes que no entienden, ¿está bien? Pero no es la idea de que en el seminario yo les repita el teórico, no tiene sentido. Lo que yo puedo hacer es responderles preguntas. Por eso yo les recomiendo que antes de tener el seminario hayan por lo menos visto una vez el teórico para tener preguntas, ¿sí? Y si pueden ver la guía, mejor, leer los ejercicios, decir, este ejercicio más o menos lo entiendo, este no tengo idea, entonces presto mucha atención o me dicen, repita ese ejercicio que no lo entiendo, lo que sea, está bien, pero toda la discusión teórica que tengamos nosotros acá va a surgir de las preguntas de ustedes, ¿tá? Y por ahí algún concepto que yo
vea que es importante remarcar en los problemas, pero yo no les voy a dar teóricos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer así, nos tomamos hasta las 35, así descansamos un poco. Voy a cerrar acá.